¿Crees que una factura hospitalaria en Estados Unidos puede costar tanto como una casa? Si te dijera que Colombia salvó la vida de estas dos personas sin siquiera preguntar si podían pagarlo, ¿lo creerías? El timbre del teléfono sonó a las 6 de la tarde. Lisa Davis, una mujer afroamericana de 42 años, se despertó sobresaltada por el sonido de la notificación del hospital en Atlanta. Contestó rápidamente mientras su esposo Gerald seguía respirando débilmente en la cama después de despertar de un ataque cardíaco agudo. Señora Davis, la factura hospitalaria más reciente del señor Gerald asciende a $172,000. Todavía no hemos recibido la confirmación de su seguro complementario. Por favor, póngase en contacto con nosotros urgentemente. Las manos de Lisa temblaban. Apenas podía hablar. $172,000. Una cifra astronómica. Ambos, ella maestra de música y el fotógrafo independiente, no tenían un seguro médico que pudiera cubrir tal gasto. Y esta es la cruda realidad a la que se enfrentan muchas familias de clase media y minorías en Estados Unidos. Miró la cara cansada de su esposo, que todavía intentaba sonreírle, y susurró: tenemos que encontrar una salida, pero definitivamente no será aquí. Gerald se había quejado muchas veces de que el sistema de salud en Estados Unidos era como una trampa de deuda que podía derribar a una persona tan fácilmente como la enfermedad misma. Lo que sucedió después no fue una coincidencia, sino una lucha por la supervivencia. Lisa comenzó a buscar información sobre tratamientos en el extranjero. Descubrió que algunos países de América Latina, como Colombia, se estaban volviendo inmensamente populares entre los estadounidenses y europeos que huían de los costos exorbitantes del sistema de salud de sus países. Pero entre todas las opciones, un nombre destacó a sus ojos, una joya en medio de los Andes, Colombia. Vio los nombres de grandes hospitales internacionales, clínicas de vanguardia en Bogotá y Medellín, junto con reseñas detalladas de pacientes de todo el mundo. Elogiaban a los médicos colombianos por su altísimo nivel de profesionalismo, la tecnología moderna y, lo más impactante, costos de tratamiento extremadamente razonables en comparación con Estados Unidos, sin sacrificar ni un ápice de calidad. Escríbeles un correo electrónico a uno de estos hospitales en Colombia, Lisa. Siento que esta podría ser nuestra última y mejor oportunidad, susurró Gerald débilmente, con la poca fuerza que le quedaba. Esa noche, Lisa redactó un correo electrónico con el corazón lleno de esperanza y las manos temblorosas. Adjuntó el extenso historial médico, resultados de radiografías, ecocardiogramas, y solicitó una consulta urgente a un prestigioso hospital internacional en Medellín. Menos de 24 horas después, recibió una respuesta que la hizo llorar a cántaros. Estamos muy dispuestos a ofrecer una consulta gratuita inicial a través de telemedicina y podemos proporcionar una evaluación preliminar del plan de tratamiento para el señor Gerald. Dentro de las 48 horas posteriores a su llegada a Medellín, si tienen más documentos, no duden en enviárnoslos. Estamos aquí para ayudarlos. Esa fue la primera frase, el primer contacto real, que les hizo darse cuenta de que una nueva vida, una segunda oportunidad, podría comenzar en un país sudamericano con el que nunca se habían atrevido a soñar. Después de recibir la respuesta del hospital en Medellín, Lisa pasó toda la noche en vela, comparando meticulosamente los costos entre el tratamiento en su propia ciudad, Atlanta, y en la ciudad de la eterna primavera, en Colombia. Apenas podía creer lo que veían sus ojos fatigados. Una cirugía cardíaca similar, un procedimiento de alta complejidad en Atlanta, comenzaba en un precio base de $150, $000 a $200, $000, pero en Colombia, la estimación integral era de solo alrededor de $15, $000, incluyendo la hospitalización en sala privada, todos los medicamentos de primera línea, honorarios del equipo quirúrgico completo y los costos del programa de recuperación. Lisa lloró desconsoladamente, no solo por la enorme y abismal diferencia de precios que les da un respiro, sino porque, por primera vez en semanas de agonía, sintió que su esposo tenía una oportunidad real y palpable de sobrevivir sin que tuvieran que perder su casa.
declarar la bancarrota o convertirse en deudores del sistema por el resto de sus vidas. Decidió actuar rápido. Vendió la cámara favorita de Gerald, esa con la que él había capturado tantos momentos felices, vendió su viejo auto y lanzó una pequeña pero emotiva campaña de recaudación de fondos en línea. Su llamado en la página de la campaña era directo, honesto y desgarrador: no necesitamos caridad. Necesitamos una oportunidad justa para que un hombre noble, al que le encanta enseñar música, viva un poco más a mi lado. En tan solo una semana, gracias a la generosidad de amigos, familiares y extraños conmovidos por su historia, había recaudado suficiente dinero para comprar los boletos aéreos de ida y vuelta para ambos, cubrir los gastos básicos de estadía, y aún le quedaba dinero para hacer el depósito inicial y reservar la cirugía en el hospital colombiano. La noche antes de partir, empacando las maletas con el corazón encogido por la incertidumbre pero impulsado por la fe, Lisa se acercó a la cama y le susurró al oído a Gerald, que seguía pálido y muy débil: mañana iremos a un país extraño, un país que solo conocemos por fotos y noticias. Pero nos han abierto los brazos y las puertas como si fuéramos viejos amigos de toda la vida. Llegó el día de la partida, un día que marcaría un antes y un después. Ambos estaban física y emocionalmente exhaustos, pero llenos de una esperanza renovada. Gerald tuvo que usar una silla de ruedas durante todo el agotador viaje por el aeropuerto, y Lisa estuvo a su lado, inquebrantable, cuidando cada detalle, cada respiración, cada medicamento. Durante el vuelo desde Atlanta, con escala en Miami y luego hacia Medellín, Lisa no dejó de mirar el rostro somnoliento de su esposo. Sabía, en lo más profundo de su ser, que su tiempo era limitado, que el reloj corría en su contra, pero también sabía, con una certeza intuitiva, que iban a un lugar, a una tierra donde la vida humana era inmensamente más valorada que los fríos números impresos en una factura hospitalaria. El avión aterrizó suavemente en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Medellín por la tarde, rodeado por el verde imponente de las montañas antioqueñas. Los pasajeros bajaron uno a uno. Lisa, con un nudo de ansiedad y expectativa en el estómago, empujó la silla de ruedas de su esposo hacia la salida de vuelos internacionales. Tan pronto como las puertas automáticas de cristal se deslizaron, abriéndose al cálido aire de Colombia, sus ojos se encontraron con una escena que la desarmó. Una enfermera uniformada, impecable, de un hospital privado de Medellín, junto con un amable intérprete de inglés, estaba allí de pie, sonriendo cálidamente y sosteniendo un cartel que decía claramente: Familia Davis. Bienvenidos a Colombia. Realmente vinieron a buscarnos hasta el aeropuerto, Gerald. No puedo creerlo, dijo ella, incrédula y con la voz quebrada por la emoción. Gerald, a pesar de su debilidad, alzó la vista, vio la sonrisa genuina en los rostros de los colombianos y sonrió por primera vez en semanas de sufrimiento continuo. Es un país que nunca conocimos, Lisa, un idioma que no hablamos, pero siento que estoy en casa desde el primer momento en que puse un pie aquí, murmuró. Lisa recuerda vívidamente, como si estuviera grabado a fuego en su memoria, la atmósfera del primer día al entrar en aquel imponente y moderno hospital privado en el corazón de Medellín. Todo estaba inmaculadamente limpio, tranquilo, sereno y perfectamente organizado, un contraste absoluto y refrescante con el caos, el ruido ensordecedor y la frialdad industrial de las salas de urgencias en los hospitales estadounidenses a los que estaban acostumbrados. El personal de recepción en el lobby principal se acercó a ellos, no con la indiferencia de un burócrata, sino haciendo una pequeña inclinación de cabeza, con una sonrisa sincera y un trato cálido y respetuoso. Bienvenidos a Colombia, señor y señora Davis. Es un honor tenerlos aquí. Ya hemos preparado su habitación con todo lo que necesitan. Por favor, acompáñenos con nuestro personal médico. Gerald fue llevado con sumo cuidado a una espaciosa y luminosa habitación privada. No era un cuarto de hospital frío, tenía una cama ajustable electrónicamente de última generación, televisor pantalla plana, un purificador de aire silencioso y una gran ventanal que ofrecía unas vistas espectaculares de las montañas verdes y la ciudad vibrante de Medellín. ¿Esto es un hotel de 5 estrellas o un hospital?,
susurró Geral a su esposa con una sonrisa débil pero genuinamente sorprendida. Poco después de instalarse, el equipo médico principal a cargo de su caso entró en la habitación. Se presentaron uno a uno amablemente, sin prisas, sin mirar el reloj cada 5 minutos. Se sentaron cómodamente alrededor de la cama para conversar detalladamente con Lisa y Geral. Preguntaron exhaustivamente sobre todo, no solo revisaron los papeles, indagaron desde el historial médico familiar, el estilo de vida, los hábitos, el nivel de estrés laboral, e incluso se interesaron por cosas aparentemente no relacionadas con la cardiología, como el tipo de música que le gustaba tocar a Geral o su comida favorita. Nosotros, aquí en Colombia, queremos curar a la persona en su totalidad, no solo a la enfermedad que padece, dijo el cardiólogo principal, un hombre de mirada afable, mirándola directamente a los ojos con una sinceridad que traspasaba la barrera del idioma. Lisa sintió una calidez inusual, un abrazo al alma. Nunca, en todos sus años lidiando con el sistema de salud en su país natal, había recibido un cuidado tan minucioso, tan empático y tan humano, ni siquiera cuando su esposo fue ingresado de urgencias en estado crítico en Estados Unidos. Al día siguiente, la atención integral continuó sorprendiéndolos. El hospital envió a una nutricionista experta para sentarse a hablar pacientemente con la pareja sobre una dieta adecuada, sabrosa y nutritiva para pacientes cardíacos, adaptando opciones locales e internacionales. El equipo de fisioterapia también llegó temprano en la mañana para evaluar a Geral y comenzar a planificar su programa de recuperación postoperatoria paso a paso. Y, asombrosamente, un intérprete de inglés médico estuvo presente y disponible en cada consulta, en cada paso del proceso, traduciendo no solo palabras, sino el tono tranquilizador de los médicos, todo esto sin cobrar tarifas exorbitantes ni cargos ocultos adicionales en la factura. Es como si hubiéramos cruzado un portal a un mundo diferente, un mundo paralelo donde la medicina se trata de sanar. Aquí no hay discriminación racial en las miradas, no hay prisa institucional. No existe esa sensación humillante de ser despreciado o tratado como un ciudadano de segunda porque no tenemos una cuenta bancaria llena de dinero, escribió Lisa con lágrimas en los ojos en su diario íntimo esa misma noche, sintiendo que por fin podía respirar. Mientras su esposo se sometía a exámenes preoperatorios adicionales, resonancias magnéticas y análisis de sangre, Lisa, necesitando un momento de respiro, bajó a la cafetería ubicada en la planta baja del hospital. Se sentó en una mesa apartada, con un café en la mano, sumida en sus pensamientos. Allí conoció a una anciana colombiana, una señora de apariencia dulce y ojos sabios, que tomaba un aromático tinto, café negro colombiano. La señora notó la expresión de preocupación de Lisa y, con la naturalidad y empatía que caracteriza a los colombianos, se acercó. ¿Tu esposo está enfermito, mija?, preguntó la anciana con una preocupación genuina, usando ese tono maternal tan propio de la región. Sí, señora, respondió Lisa con voz cansada, agradeciendo el gesto en su español básico. Venimos desde Estados Unidos porque los costos de tratamiento allá son simplemente demasiado altos. Son impagables. No podemos pagarlo sin perderlo todo. La anciana colombiana sonrió con una comprensión profunda y compasiva antes de decirle, poniendo una mano reconfortante sobre la suya, entonces, mi niña, has venido al lugar correcto. Aunque nosotros los colombianos no seamos el país más rico del mundo en plata, somos muy ricos en corazón. Somos muy afectuosos y, sobre todas las cosas, valoramos a las personas y la vida por encima de todo. Esa simple frase, dicha con tanta convicción, dejó a Lisa en un silencio reflexivo por un largo momento. Este era un país lejano, un lugar que ninguno de sus familiares o amigos había visitado jamás, pero, increíblemente, la hacía sentir mucho más segura, protegida y respetada como ser humano que en su propia y poderosa nación. Después de que el equipo médico y quirúrgico colombiano evaluara cuidadosamente y en junta médica la compleja condición de Geral, basándose en los exhaustivos resultados de las radiografías recientes, los electrocardiogramas detallados y los voluminosos historiales médicos traídos de Estados Unidos, invitaron a la pareja a una reunión formal en una sala privada para explicar el plan de tratamiento de manera abierta,
transparente y sin rodeos. En una pequeña y cómoda sala de reuniones, había muchos documentos ordenados pulcramente sobre la mesa, incluyendo el plan de tratamiento principal propuesto, las opciones de respaldo en caso de eventualidades, y un desglose detallado, ítem por ítem, de los costos financieros. El joven doctor cirujano a cargo del tratamiento comenzó la sesión con una sonrisa tranquilizadora que inspiraba confianza. Primero que todo, familia Davis, quiero que sepan y tengan la plena certeza de que no solo trataremos los síntomas de su corazón, nuestro objetivo principal es ayudarlos a recuperar su calidad de vida, a volver a una vida lo más normal y activa posible. Queremos que el señor Gerald vuelva a tocar su música. Esa frase simple pero inmensamente poderosa resonó en lo más profundo de ellos. El doctor, utilizando diagramas claros, les explicó que Gerald sufría de una arritmia cardíaca severa combinada con debilidad miocárdica progresiva, por lo que necesitaba imperiosamente la implantación de un marcapasos de última generación y un control farmacológico estricto a largo plazo. Pero lo verdaderamente importante y esperanzador era que la cirugía, con la tecnología y experiencia de su equipo, podía realizarse con técnicas mínimamente invasivas, sin necesidad de que Gerald pasara más de 2 días en la unidad de cuidados intensivos, UCI, y que, si seguía las indicaciones, podría recuperarse satisfactoriamente en 2 semanas si no se presentaban complicaciones imprevistas. El costo total estimado del tratamiento, señora Lisa, es de aproximadamente $18,000, incluyendo absolutamente todo, la cirugía, los días de UCI, la habitación, el dispositivo médico de alta gama y los honorarios. Además, quiero informarles que también tenemos una política de apoyo humanitario a través de nuestro Fondo Hospitalario Solidario, diseñado para brindar facilidades a pacientes extranjeros que se encuentran en situaciones de dificultad extrema. Lisa sintió físicamente como si se le quitara un peso de 1000 kilogramos de plomo de encima de sus frágiles hombros. Dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo durante meses. No podía creer que todo en ese lugar fuera tan claro, tan organizado, tan honesto y, sobre todo, tan esperanzador, sin recurrir a falsas promesas o exageraciones médicas. Era la verdad, entregada con compasión. El equipo médico, yendo más allá de sus obligaciones clínicas, incluso sugirió proactivamente que Gerald probara técnicas de meditación guiada y ejercicios de respiración profunda para ayudar a controlar su ritmo cardíaco, reducir la ansiedad y preparar su mente y cuerpo antes de la compleja cirugía. Y no solo eso, organizaron que un experto en nutrición integrativa y un voluntario del hospital, un amable señor mayor colombiano que hablaba un inglés perfecto tras haber vivido años en el extranjero, viniera a conversar con ellos en su habitación para hacerles compañía. ¿Le gustaría escuchar un poco sobre la famosa hospitalidad colombiana y nuestra resiliencia, señor Gerald?, preguntó este voluntario al día siguiente, sentándose a los pies de la cama. ¿La hospitalidad colombiana? ¿Por qué me hablaría de eso ahora?, dijo Gerald, intrigado y un poco perplejo. No se preocupe, señor, respondió el empleado voluntario con una sonrisa cálida que iluminó la habitación. Aquí en Colombia creemos firmemente que la sanación viene de adentro hacia afuera, que todas las culturas enseñan compasión y que el amor, la fe y la compañía nos enseñan a no temer al dolor, sino a enfrentarlo juntos. Para Lisa, que observaba cada detalle, todo lo que estaban viviendo superó con creces incluso sus expectativas más optimistas, desde el sistema de salud increíblemente transparente, humano y accesible, y la dedicación incansable de cada miembro del personal, hasta la profunda valoración de la vida espiritual y emocional del paciente. Los costos de salud en Estados Unidos eran tan absurdamente altos, tan prohibitivos, que parecían estar comprando el derecho a la vida misma, poniendo un precio impagable a la existencia. En Colombia, por el contrario, sentía genuinamente que todo un equipo humano y profesional la estaba guiando de la mano a través de su peor miedo. Miró el rostro de su esposo, que escuchaba atentamente las historias del voluntario antes de que él se girara hacia ella, con una luz diferente en sus ojos, y susurrara: Lisa. Empiezo a entenderlo. Empiezo a ver la diferencia.
El tratamiento real aquí no comienza con las agujas frías o el bisturí del cirujano, el tratamiento comienza verdaderamente con el corazón enorme de quienes te cuidan. La mañana antes de la cirugía programada, el ambiente en la habitación estaba cargado de tensión. Lisa se despertó muy temprano, antes de que saliera el sol sobre las montañas de Medellín, profundamente preocupada. A pesar de su absoluta confianza en la destreza del equipo médico colombiano, no podía evitar el miedo instintivo. Era una cirugía de corazón, una intervención mayor, en un país que, aunque los acogía con amor, seguía siendo un territorio desconocido para ellos. Gerald también estaba inusualmente callado, no hablaba, no bromeaba ni reía como solía hacerlo de costumbre, ni siquiera intentaba calmarla. Solo miraba fijamente por la gran ventana de la habitación, observando cómo el vibrante paisaje urbano de Medellín se despertaba lentamente, extendiéndose por el valle. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó Lisa suavemente, acercándose y tomando su mano fría entre las suyas. Él asintió lentamente, sin apartar la vista del paisaje. No le temo a la muerte, Lisa. He vivido una buena vida. Solo temo, con toda mi alma, no despertarme de la anestesia y no volver a verte a mi lado. Esa frase, pronunciada con tanta vulnerabilidad, le atravesó el corazón a Lisa como una flecha de hielo. Poco después de ese momento íntimo, la puerta se abrió y una enfermera colombiana entró en la habitación acompañada por otros 2 miembros del personal de apoyo al paciente. Habló con voz suave, rítmica y reconfortante. Buenos días, familia. Sabemos que el señor Gerald está muy tenso y ansioso antes de bajar a quirófano. Es completamente natural. Por eso, tenemos a alguien muy especial que ha venido a saludarlo y a animarlo un poquito. Desde el pasillo, entró a la habitación otro hombre extranjero, de unos 50 años, alto, de piel clara y cabello canoso, vestido pulcramente con un polo azul oscuro que llevaba bordado el logotipo del hospital colombiano. Hola a todos. Me llamo Michael, dijo con una sonrisa afable y un marcado acento estadounidense. Yo fui paciente en esta misma cama, en este mismo hospital, hace exactamente 5 años. Mi diagnóstico era devastador, tenía cáncer en una etapa muy avanzada, terminal. Los mejores médicos en Estados Unidos me dijeron, mirándome a los ojos, que no había nada más que hacer, que regresar a mi casa. Arreglara mis asuntos y preparara mi testamento. Pero yo me negué a rendirme. Vine a Colombia, a este hospital, buscando un milagro, y aquí recibí una nueva vida, una segunda oportunidad. Michael se acercó y se sentó en la silla junto a la cama de Gerald, mirándolo con una empatía profunda. ¿Sabe por qué he vuelto a este lugar, Gerald?, preguntó. Gerald, sorprendido por la historia, negó lentamente con la cabeza. Porque, en agradecimiento por haberme devuelto la vida, me inscribí como voluntario permanente en este hospital. Mi tarea, mi misión ahora, es sentarme junto a pacientes extranjeros que están asustados, lejos de su hogar, y decirles con total honestidad que no están solos. Que están en las mejores manos del mundo. Esas simples, poderosas y honestas palabras de Michael se convirtieron de inmediato en un pequeño y brillante rayo de luz que perforó la oscuridad y el miedo en el corazón de Gerald. Este hospital colombiano había dado a sus pacientes mucho más que un tratamiento médico de excelencia, había brindado y cultivado la oportunidad de conectar a las personas en su momento de mayor vulnerabilidad, creando una red de apoyo humano invaluable. A nadie en ese lugar le importaba el color de tu piel, tu estatus social, la cantidad de dinero en tu cuenta o de qué rincón del mundo venías. Eras un ser humano, un paciente sufriendo, y merecías la misma oportunidad de sanar, el mismo respeto y la misma dignidad que cualquier otra persona. Luego, en un gesto que los dejó sin palabras, un joven miembro del personal de enfermería se acercó y colocó un pequeño, hermoso y vibrante ramo de orquídeas y flores típicas colombianas, amarillas y rojas, junto a la cabecera de la cama de Gerald, y susurró con voz cálida, en Colombia. Cuando alguien que apreciamos está a punto de pasar por un momento difícil o una prueba importante de vida, a menudo le regalamos estas flores de nuestra tierra para desearle paz en su corazón, luz en su camino y pedirle a Dios que le dé toda la fuerza necesaria para recuperarse pronto.
Mucho ánimo, don Geral. Los ojos de Lisa se humedecieron al instante, y una lágrima rodó por su mejilla. Nunca, en toda su experiencia en Estados Unidos, había visto ni escuchado hablar de un sistema de salud, de una institución médica, que valorara y cuidara de una manera tan profunda, poética y tangible el espíritu y el bienestar emocional del paciente y su familia. En el sistema que conocían, todo era un proceso burocrático, frío y apresurado, solo importaba el sonido clínico de las máquinas monitoreando signos vitales y la angustia de las facturas acumulándose. Pero aquí, en esta clínica en Medellín, recibieron el corazón entero y la bondad de los colombianos de manera incondicional. Justo antes de que los médicos y camilleros vinieran a llevar a Geral hacia la zona esterilizada del quirófano, él se incorporó un poco y tomó la mano de su esposa con una fuerza que no había tenido en días. La miró a los ojos y le dijo, con una voz ahora firme y serena, «Estoy listo, Lisa. Estoy completamente listo. Porque siento que este lugar no solo me va a salvar la vida física hoy, sino que ya ha logrado algo más grande, también ha salvado y restaurado mi fe en la humanidad». La pesada puerta doble del quirófano se cerró suavemente con un sonido hermético. Lisa se quedó de pie en el pasillo, mirando las puertas cerradas con el corazón acelerado, latiendo como un tambor en su pecho. Apretó fuertemente el hermoso ramo de flores colombianas que le habían regalado en su mano. Aunque ella nunca había entendido a fondo las tradiciones o rituales de Colombia, en ese momento de angustia, esas flores vibrantes se sentían en sus manos como un poderoso amuleto de esperanza, un ancla a la vida. Dentro del quirófano, iluminado por luces potentes y frías, el experimentado equipo médico y quirúrgico colombiano preparó todo meticulosamente, repasando cada protocolo con una precisión militar. A pesar de que Geral era un paciente extranjero, un norteamericano que no hablaba su idioma, todos y cada uno de los profesionales en esa sala lo trataron con la misma devoción y cuidado como si fuera un paciente colombiano, un compatriota más, un familiar. No hubo ni una sombra de discriminación, ni una vacilación en su trato. El señor Geral es un paciente maravilloso, muy tranquilo y extremadamente cooperativo. Vamos a hacer un gran trabajo hoy, equipo, dijo el anestesiólogo principal, un hombre sereno, en voz baja pero firme al resto del equipo antes de comenzar la inducción anestésica. La compleja cirugía para la implantación del marcapasos bicameral y la corrección de la arritmia duró casi 4 largas y tensas horas, pero, gracias a la pericia del cirujano, transcurrió sin complicaciones técnicas, sin problemas imprevistos. Pero durante todo ese largo periodo de tiempo, para Lisa, sentada sola y encogida en la sala de espera fuera de las puertas de cirugía, cada minuto que pasaba en el reloj de la pared parecía un siglo entero de agonía. Recogió las manos entrelazadas en oración, imitando la devoción que había visto hacer a la gente en Colombia en las iglesias y en las calles, pidiendo con toda la fuerza de su alma una sola cosa al universo: por favor, Dios, permite que mi esposo regrese a mí. Mientras tanto, en medio de su angustia, el personal del hospital demostró una vez más que no la dejaría sola con su miedo. Una amable enfermera de la unidad de cuidados intensivos, vestida con un impecable uniforme azul claro, se tomó un momento de su ajetreado turno, se acercó a la sala de espera y se sentó suavemente a su lado, trayendo en una bandeja una reconfortante taza de aromática de hierbas caliente, muy típica en Colombia. Sé que está muy estresada y asustada, señora Lisa. Es normal, el tiempo pasa lento afuera, le dijo la enfermera con una sonrisa compasiva. Pero, por favor, por su propio bien, tome al menos un poco de esta bebida calientita para que se relaje, le hará bien al estómago. Lisa, conmovida por el gesto, tomó la taza humeante entre sus manos temblorosas y las lágrimas volvieron a brotar incontrolables. Solo pudo articular, con la voz ahogada por el llanto: ustedes. Ustedes ni siquiera me conocen, soy una extraña de otro país, pero me tratan con tanto amor, me tratan como si fuera de su propia familia. La enfermera le acarició el hombro y respondió dulcemente: señora Lisa, para nosotros, para quienes trabajamos aquí, cualquier persona que viene a nuestro país y a este hospital a buscar sanación, automáticamente se convierte en parte de nuestra familia, ¿verdad? No está sola.
El tiempo pasó, pesado y denso, hasta la 1 de la tarde. Fue entonces cuando las puertas de la zona quirúrgica se abrieron y el doctor principal, el mismo joven cirujano que los había asesorado el primer día, salió caminando hacia la sala de espera. Se quitó la mascarilla quirúrgica, mostrando un rostro cansado pero iluminado por una sonrisa de triunfo y alivio. Señora Davis, respire tranquila. Todo salió perfectamente bien, anunció el cirujano. La implantación del marcapasos fue un éxito total, el dispositivo funciona de maravilla y no hubo ninguna complicación durante el procedimiento. El señor Gerald se encuentra ahora mismo estabilizado. Se está recuperando de manera excelente en la sala de postoperatorio y despertará de la anestesia en aproximadamente 1 hora. Al escuchar esas palabras, Lisa irrumpió en sollozos de felicidad pura, llorando de alivio sin importarle quién la viera en ese pasillo público. Se levantó, abrazó al doctor y le agradeció desde el fondo de su alma, repitiendo una y otra vez, «Gracias. Infinitas gracias, doctor. Usted le ha devuelto la vida». El doctor, humilde, solo sonrió y respondió suavemente, «No tiene que agradecer, señora Lisa. Solo hicimos lo mejor posible en nuestro trabajo, con pasión y vocación, porque para nosotros aquí en Colombia, la vida de cada paciente es un tesoro, es igual de valiosa y sagrada. Sin importar de qué rincón del mundo vengan buscando ayuda». 1 hora más tarde, en la tranquila sala de postoperatorio, bajo la atenta mirada de las máquinas monitoras, Gerald abrió lentamente los ojos, aún aturdido por los medicamentos. Buscó a su alrededor y, al ver a su esposa, su primera palabra fue un susurro débil pero lleno de significado, «Lisa. Todavía estoy aquí». Lisa se apresuró a acercarse a la baranda de la cama, se inclinó y le apretó la mano con fuerza, besándole la frente. «Sí, mi amor, claro que sí. Estás aquí. Estás en un lugar muy, muy seguro, en un hermoso país donde verdaderamente valoraron tu vida sin preguntar primero si tenías la cuenta bancaria llena para pagarla». La recuperación de Gerald fue asombrosa. Apenas 24 horas después de la delicada cirugía, Gerald ya podía sentarse apoyado en las almohadas de su cama, y aunque lógicamente todavía se sentía débil, su rostro había experimentado un cambio radical. Había recuperado un color saludable, una vitalidad y una chispa que Lisa no había visto en él en mucho, mucho tiempo, desde antes de que comenzaran sus problemas cardíacos. Era como si, literalmente, su corazón defectuoso tuviera un nuevo y vigoroso latido, como si le hubieran inyectado vida nueva, como si hubiera vuelto a ser el hombre fuerte y normal de antes. Le sonrió levemente a su esposa, quien, con devoción inquebrantable, no se había separado de su lado ni un solo segundo desde que salieron de Atlanta. El hospital en Medellín no bajó la guardia tras la cirugía, continuó brindándole una atención posoperatoria integral de primer nivel. Esto incluyó desde las primeras sesiones de rehabilitación con fisioterapia suave para recuperar la movilidad, pasando por un ajuste meticuloso y personalizado de su dieta diaria para pacientes cardíacos con la nutricionista, hasta las muy necesarias y reconfortantes visitas de un psicólogo clínico cada 2 días para evaluar su estado de ánimo y ayudarlo a procesar el trauma de la enfermedad. Pero, a pesar de la excelencia médica, lo que más impresionó y marcó profundamente a Gerald no fueron las máquinas de última generación o la tecnología de punta del hospital, sino la calidez incomparable de la gente colombiana en su día a día. Fue la humilde empleada de limpieza que entraba a su habitación y lo saludaba cada mañana sin falta con un cantadito y alegre, «Muy buenos días, don Gerald, que amanezca muy bien», acompañado de una sonrisa y una pequeña reverencia de respeto. Fue el amable encargado del servicio de comidas, un hombre de mediana edad que, al traerle la bandeja, a menudo bromeaba en su español paisa para animarlo. «Hoy le trajimos una sopita deliciosa, señor Gerald, un caldito levantamuertos, pruebe un poquito que le va a hacer mucho provecho». Y aunque Gerald no entendía a la perfección todas las palabras, sentía en su pecho la fuerza arrolladora de esa sinceridad y cariño. Una soleada tarde, Gerald, sintiéndose un poco más fuerte, quiso salir de su habitación para tomar aire fresco y pidió a una enfermera que lo llevara en su silla de ruedas al pequeño,
verde y bien cuidado jardín que el hospital tenía en la planta baja. Allí, bajo la sombra de unos árboles, conoció a un niño colombiano de unos 6 años, de grandes ojos oscuros, que estaba sentado en una banca esperando pacientemente a que su abuela saliera de una consulta médica. El niño, al ver al hombre extranjero en la silla de ruedas, no se asustó. Se acercó con curiosidad, le sonrió ampliamente a Gerald, mostrando la falta de un diente frontal, y tocó suavemente sus dedos apoyados en el reposabrazos. «Ya se ve que está mejor, señor Grande», le dijo el niño con una inocencia desarmante. Gerald, sorprendido y conmovido, se rió con ternura. «Casi, campeón, casi estoy bien. Estoy muy feliz de que te acercaras a saludarme». El niño lo miró con seriedad y añadió: «Yo he estado rezando por las noches con mi abuelita para que todos los enfermitos que están aquí en el hospital se mejoren muy pronto y puedan irse a jugar». Esas sencillas y puras palabras infantiles derritieron por completo el corazón de ese gran hombre estadounidense, un hombre que había pasado por tantas dificultades, discriminación y cinismo en su vida. Nunca, jamás, había experimentado o visto algo así en su país natal. Sabía que en su casa, en Atlanta, ningún niño en un frío pasillo de hospital se acercaría espontáneamente a sonreírle a un paciente afroamericano desconocido, y mucho menos le ofrecería un deseo de sanación tan sincero, puro y sin ningún tipo de interés o prejuicio oculto. «No sé qué magia ancestral tiene Colombia, Lisa, no sé qué le ponen al agua aquí», le dijo Gerald a su esposa al regresar maravillado a su habitación. «Pero te aseguro que este lugar, esta gente, tiene el poder de sanar el corazón humano, el alma herida, simplemente con la sonrisa sincera de un extraño en un jardín». Lisa lo escuchó atentamente, con los ojos llorosos de emoción, asintiendo lentamente antes de decirle, tomándolo de la mano: «Gerald, me doy cuenta de que no solo huimos de las asfixiantes facturas médicas y del sistema roto en Estados Unidos. Al venir a Colombia, estamos aprendiendo la lección más importante, que todavía hay bondad pura, empatía real y esperanza en el mundo. Y la hemos encontrado aquí». Después de cumplir una semana de la exitosa intervención, Gerald ya había progresado lo suficiente como para poder caminar distancias cortas por la habitación y los pasillos por sí mismo, apoyado en un bastón. Y comenzó a asistir a sesiones de fisioterapia más intensas 2 veces al día en el centro de rehabilitación del hospital. Mientras tanto, con Gerald fuera de peligro y bien cuidado, Lisa comenzó a tener tiempo para salir y explorar los alrededores del hospital en Medellín. Quería comprar frutas frescas tropicales, comida local para variar, y, sobre todo, quería sentir el vibrante ambiente, el pulso y la energía de Medellín, una ciudad dinámica e innovadora que, sin darse cuenta, empezaba a amar profundamente. Un mediodía, buscando algo reconfortante para el almuerzo, entró en un pequeño y tradicional restaurante de barrio, una fonda típica colombiana, ubicada a un par de cuadras del hospital, y pidió algunas cosas para llevar y compartir con su esposo. La dueña del local era una mujer colombiana de mediana edad, con el cabello recogido, un delantal blanco manchado de los guisos del día, pero que irradiaba una alegría y una energía contagiosa. Al tomar su pedido, le preguntó con amabilidad: «¿Se lo empaco con un poquito de ají, mi señora?». Lisa sonrió, recordando la dieta estricta. «No, gracias, muy amable. Mi esposo está convaleciente de una cirugía de corazón y no puede comer nada picante ni muy condimentado. Algo un poco suave, por favor». «¿Está bien?». «Claro que sí, no se preocupe por nada, mija», respondió la dueña con entusiasmo. «Espéreme un segundito y yo misma le preparo un platico nuevo, bien suavecito y nutritivo, especial para el señor. Últimamente vienen muchos extranjeros por aquí, buscando los hospitales, y para nosotros, todos los que llegan son como si fueran de nuestra propia familia, hay que cuidarlos». Esa frase tan natural en Colombia, como nuestra propia familia, hizo que Lisa se sintiera extrañamente reconfortada, protegida y bienvenida en un país lejano. Mientras esperaba que empacaran su pedido, otro señor mayor que estaba almorzando un sancocho en la mesa de al lado notó el acento extranjero de Lisa y se acercó a conversar con ella.
Viene acompañando a un paciente al hospital grande de la esquina, ¿verdad?, le preguntó amistosamente. Sí, señor, respondió Lisa. Mi esposo se sometió a una cirugía de corazón muy delicada la semana pasada. Oh, qué valiente y qué amor tan grande, dijo el señor, quitándose el sombrero en señal de respeto. Se atrevió a traer a su esposo enfermo desde tan lejos, hasta aquí a nuestra tierra, para recibir su tratamiento. Eso es de admirar. Tuvimos que hacerlo, señor, no tuvimos otra opción, confesó Lisa, sintiéndose cómoda para hablar. Las facturas médicas y los costos de los hospitales en Estados Unidos son altísimos, imposibles para nosotros. Casi tuvimos que vender la casa de toda nuestra vida solo para pensar en internarlo. El señor colombiano se quedó en silencio un momento, asimilando la dureza de esa realidad extranjera, y luego le respondió con una voz llena de orgullo sereno: mire, señora. Aquí en Colombia tal vez no tengamos todas las máquinas lujosísimas, los edificios de cristal o los presupuestos infinitos que tienen en los hospitales de Estados Unidos. Pero nosotros los colombianos tenemos algo más valioso, tenemos calidez humana, tenemos entendimiento por el dolor ajeno, y, se lo aseguro, nosotros nunca vemos a un extraño que busca ayuda como a un enemigo o como a un número en una cuenta. Al salir de la fonda, Lisa caminó de regreso y miró los coloridos puestos de frutas tropicales al lado de la carretera, repletos de mangos, papayas y lulos. Los vendedores callejeros le sonreían abiertamente y le ofrecían probar sus productos, aunque no hablaran el mismo idioma. Un simple pulgar hacia arriba en señal de que la fruta estaba deliciosa, o un «gracias» tartamudeado en español, era más que suficiente para establecer una conexión y hacer reír a ambos. En ese momento, caminando por las calles de Medellín, Lisa se dio cuenta de lo que nunca había tenido en casa, la sensación reconfortante y liberadora de no sentirse como una extraña, de no sentirse marginada. En Estados Unidos, ser una persona de color, una minoría dentro del frío sistema hospitalario, significaba a menudo una presión constante para demostrar que merecía atención, para presentar pruebas de solvencia, para tener que pagar primero, mostrar la tarjeta del seguro, y solo entonces, si todo estaba en regla, ser tratada médicamente. Pero aquí, en Colombia, lo primero que la gente en la calle y en el hospital le preguntaban con genuina preocupación era: ¿cómo sigue su esposo? ¿Ya almorzó, señora? En lugar de la temida pregunta: ¿tiene usted un seguro médico de amplia cobertura? Al regresar a la habitación del hospital, Lisa, emocionada, le entregó la caja de comida a Gerald, quien ya la estaba esperando sentado en un sillón. Él sonrió ampliamente al oler el delicioso aroma a comida casera. ¿Qué trajiste hoy, amor? ¿Huele de maravilla?, preguntó. Es comida tradicional, un platillo popular de una famosa fonda colombiana que está aquí en la esquina, respondió Lisa, sentándose a su lado. Y, Gerald, no me lo vas a creer. La dueña del lugar me dio toda esta caja de comida totalmente gratis porque se enteró de que estoy aquí cuidando a mi esposo enfermo y quiso darnos un regalo de recuperación. Gerald se quedó mirando la caja de comida, guardó silencio un largo momento, procesando la generosidad desinteresada de esa mujer, y luego, con la voz entrecortada, dijo: Lisa, quizás Dios no nos envió a este país, a Colombia, solamente para curar mi corazón enfermo. Creo que nos trajo hasta aquí para enseñarnos una gran lección, que todavía existe la verdadera amistad, la compasión y la solidaridad en el mundo, y que esas cosas invaluables no se pueden comprar ni con todo el dinero de Estados Unidos. Al llegar el día 13 de su recuperación, Gerald había progresado maravillosamente, ya podía caminar por toda la habitación sin ningún tipo de ayuda ni bastón, y había comenzado a comer su dieta normalmente y con buen apetito. Su rostro, antes gris y demacrado, se iluminaba y ganaba color cada día que pasaba. Su sonrisa, esa gran sonrisa que Lisa tanto amaba, había regresado no solo a sus labios, sino también, y más importante, había vuelto el brillo a sus ojos. Esa misma tarde, Lisa estaba sentada plácidamente junto a la gran ventana de la habitación, escribiendo las experiencias del día en su diario personal, cuando escuchó un golpe suave, casi tímido, en la puerta.
Era la amable enfermera jefa que siempre se había encargado de coordinar el cuidado de su esposo. Señora Lisa, disculpe la interrupción, dijo la enfermera asomando la cabeza. Hoy vienen unos jóvenes, estudiantes voluntarios de un colegio de secundaria de la ciudad, a visitar un ratito a los pacientes extranjeros del ala internacional para darles ánimo. ¿Les molestaría si pasan a saludarlos y darles la bienvenida a Colombia? Lisa cerró su diario y sonrió radiante. Por supuesto que no. Claro que sí, que pasen, ¿nos encantaría? En menos de 10 minutos, un grupo de unos 8 estudiantes colombianos de secundaria, vestidos con sus pulcros uniformes escolares, entraron a la habitación acompañados por su joven maestra. Todos ellos sostenían en sus manos pequeños y coloridos ramos de flores silvestres. Al entrar, se organizaron y, juntando las manos con respeto, dijeron al unísono con una sonrisa brillante: «Hola, bienvenidos». «¿Cómo están?». Una niña del grupo, de unos 14 años, dio un paso adelante, se acercó a la cama de Gerald y, en un inglés bastante fluido y practicado, le dijo: «Le deseamos de todo corazón una muy pronta recuperación». «Señor. Para nosotros es un honor tenerlos en nuestra ciudad y estamos muy orgullosos de poder conocerlo y saludarlo hoy». Gerald, inmensamente conmovido por la dulzura de la escena, tomó las flores con manos temblorosas y susurró, esforzándose por contener las lágrimas: «Muchas gracias. Pequeña. Muchas gracias a todos. Tienen que saber que solo el hecho de verlos aquí y escuchar estas hermosas palabras me da mucha fuerza y alegría para terminar de curarme». La maestra, con evidente orgullo por sus alumnos, le explicó a Lisa y a Gerald que esta visita era parte integral de una actividad extracurricular diseñada por el colegio para fomentar los valores de la compasión, la empatía y el servicio comunitario en los jóvenes. El programa consistía en visitar a pacientes, especialmente extranjeros que estaban lejos de sus familias, para que los estudiantes aprendieran desde temprana edad que la bondad humana, el consuelo y la solidaridad no tienen fronteras nacionales, idiomas ni barreras culturales. Lisa se quedó helada por un instante, absorbiendo la magnitud de esa lección. Intentó recordar su vida en Atlanta y se dio cuenta de que nunca, jamás en todos sus años como maestra en Estados Unidos, había visto a una escuela pública o privada implementar y enseñar una lección de vida práctica y humana como esa a sus estudiantes. Después de que los jóvenes estudiantes se despidieron alegremente y salieron de la habitación dejando las flores, Lisa miró a su esposo y le dijo en voz muy baja, llena de asombro: «Gerald. Este lugar no es solo un hospital de primera línea. Colombia es como una gran escuela que nos está enseñando a todos sobre la verdadera humanidad, pero lo hace sin usar libros de texto aburridos, ni pizarras frías, ni sistemas de calificaciones». Gerald asintió afirmativamente con la cabeza, dándole toda la razón. Él, como muchos en su país, había llegado a pensar, condicionado por su sociedad, que el valor y el éxito de una vida se medían exclusivamente por la cantidad de dinero acumulada en la cuenta bancaria, por el tipo de contrato de seguro médico que podías pagar o por las posesiones materiales. Pero este lugar, esta experiencia transformadora en Colombia, le había demostrado de manera irrefutable que esa creencia era una ilusión completamente falsa y vacía. Antes del hermoso atardecer andino, mientras el cielo de Medellín se teñía de naranja y rosa, Lisa abrió su laptop. Quería aprovechar la tranquilidad para responder a la montaña de correos electrónicos de familiares y amigos preocupados en Estados Unidos que querían saber cómo estaban. Sentada allí, sintió la imperiosa necesidad de compartir su vivencia, así que decidió escribir una larga y detallada publicación en su red social personal, dirigida a todos sus conocidos. ¿Quién nos hubiera dicho? ¿Quién hubiera pensado que un país sudamericano como Colombia, que muchos en nuestro entorno solo conocían superficialmente por viejas noticias o documentales de viajes, se convertiría de manera tan inesperada en el lugar sagrado que sanaría a mi esposo? No solo de su grave enfermedad física, sino que también nos sanaría a ambos espiritualmente. Colombia, y su maravillosa gente, ha demostrado no ser solo un destino médico de excelencia internacional al que se acude por necesidad, se ha convertido, para nosotros, en un verdadero y cálido segundo hogar para el corazón.
Llegó el anhelado día antes de ser dado de alta formalmente del hospital. Gerald, emocionado por volver a salir al mundo, decidió ponerse la misma camisa que llevaba puesta el día que volaron, enfermos y asustados, desde Atlanta. Pero hoy, curiosamente, esa misma camisa le parecía quedar un poco más holgada, más cómoda, como si su cuerpo, su postura y su esencia misma se hubieran aligerado enormemente. Se había liberado tanto del peso aplastante de la enfermedad cardíaca como de la gigantesca carga de desesperanza y miedo que oprimía su corazón desde hacía meses. A lo largo de la mañana, un desfile de personas pasó por su habitación. Muchos enfermeros, médicos especialistas, técnicos, nutricionistas y personal administrativo del ala internacional vinieron personalmente a felicitarlo por su asombrosa recuperación y a despedirlo con afecto. Algunos de los más jóvenes le pidieron tímidamente tomarse fotos juntos como recuerdo, otros, en un gesto que lo conmovió hasta las lágrimas, le regalaron pequeños obsequios representativos del país, un hermoso sombrero vuelteado tradicional, una mochila guayú tejida a mano y colorida, y una pequeña bolsa de café premium colombiano, obsequios comprados por el propio personal y por otros pacientes locales del hospital que se habían enterado de su historia. Señor Gerald, señora Lisa, de parte de todo el equipo, le deseamos una larga, saludable y muy feliz vida. Esperamos de corazón que algún día vuelvan a visitarnos en Colombia. Pero esta vez solo de vacaciones para disfrutar. Gracias por confiar en nosotros y por darnos la hermosa oportunidad de cuidarle en su momento de necesidad, le dijo el médico jefe del piso. Lisa, al escuchar esto, supo que estas palabras de despedida no salían de un manual de atención al cliente, de un frío guión corporativo o de una tarea obligatoria, eran palabras que brotaban genuinamente del corazón de gente colombiana, personas profundamente orgullosas de su trabajo, de su país y de haber ayudado a salvar la vida de un ser humano, sin importar en absoluto de qué parte del mundo viniera. Antes de salir, Lisa, sintiendo una inmensa deuda de gratitud, se acercó a la enfermera jefa que había sido su ángel guardián durante esas 2 semanas y le entregó discretamente un sobre blanco cerrado. Es un pequeño regalo monetario de nuestra parte, una muestra de nuestra eterna gratitud por todo lo que hicieron. Por favor, acéptelo para usted y el equipo de enfermería. La enfermera colombiana miró el sobre, hizo una reverencia educadamente en señal de respeto, y luego, con una sonrisa amable pero firme, lo rechazó con aún más cortesía, empujando suavemente las manos de Lisa hacia atrás. Muchísimas gracias por su inmensa generosidad, señora Lisa, de verdad lo apreciamos. Pero no podemos, ni queremos, aceptarlo. Nosotros cuidamos a nuestros pacientes porque amamos profundamente nuestra profesión, porque es nuestra vocación de vida. No porque esperemos una recompensa económica extra o una propina. Esa frase, dicha con tanta dignidad, dejó a Lisa completamente atónita y sin palabras. Se dio cuenta de que nunca, jamás en su vida adulta, había escuchado a ningún empleado de la salud en los saturados hospitales de Estados Unidos decir algo similar, un lugar donde, lamentablemente, la amabilidad y la atención a menudo se intercambiaban estrictamente por números de tarjetas de crédito, propinas o condiciones de pólizas de seguro. Al salir finalmente del hospital y regresar a un pequeño, hermoso y muy acogedor hotel boutique tipo colonial ubicado en un barrio tranquilo cerca del centro de la ciudad de Medellín, Gerald se sentó cómodamente en el balcón de su habitación. Observando las luces de la ciudad que brillaban en el valle, demostrando que Medellín aún no dormía, respiró el aire fresco de la noche andina y le susurró a su esposa, atrayéndola hacia él, Lisa. ¿Sabes? Al principio de este viaje, en ese avión, pensé que veníamos a Colombia huyendo desesperados, escapando como fugitivos del sistema médico para no perder nuestra casa. Pero ahora, sentado aquí, creo firmemente que en esta huida, encontramos algo infinitamente más grande y valioso. ¿Qué es, mi amor? ¿Qué crees que encontramos?, preguntó Lisa, abrazándolo por la cintura y apoyando la cabeza en su hombro. Él sonrió, miró las estrellas sobre las montañas colombianas y dijo, encontramos un mundo diferente. Un lugar en este planeta donde todavía, a pesar de todo, valoran inmensamente a las personas,
a la vida misma, muchísimo más que al dinero que puedan tener en los bolsillos. Esa misma noche cálida, sintiéndose como dos adolescentes, la pareja decidió salir a celebrar la vida y paseó tranquilamente por un hermoso y seguro parque iluminado cerca de su hotel en Medellín. Se detuvieron en un puesto de comida tradicional callejera. Ella compró unas deliciosas arepas con queso recién hechas, y él se dio el gusto de pedir un vaso grande de jugo de lulo helado. Se sentaron en una banca, comieron bajo las estrellas y rieron juntos con una alegría contagiosa, libres de preocupaciones, exactamente como el primer día que se conocieron y se enamoraron locamente hace ya 20 años en la universidad. Siento que estamos, literal y figurativamente, comenzando una nueva vida hoy, a los 40 y tantos años, ¿verdad, amor?, preguntó Gerald, dándole un mordisco a su arepa. Lisa sonrió, mirándolo con profundo amor. Sí, Gerald. Y la ironía más hermosa de todo esto es que esta vez estamos comenzando nuestra nueva vida en un país extraño para nosotros, en Colombia, pero resulta ser un país que, increíblemente, entiende la esencia de nuestros corazones mucho mejor de lo que jamás lo hizo nuestra propia y poderosa tierra natal. Después del alta hospitalaria oficial, Gerald y Lisa decidieron quedarse una semana más en Colombia para asegurar su recuperación antes del vuelo. Permanecieron en ese pequeño hotel acogedor y tranquilo en Medellín. Pasaban todos sus días juntos, redescubriendo el placer de caminar sin dolor, paseando por los vibrantes y coloridos mercados cercanos, atreviéndose a probar nuevos y exóticos platillos locales como la bandeja paisa, en porciones pequeñas, y conociendo gente maravillosa. Gente que siempre les sonreía al pasar, que les cedía el paso con un «siga, vecino», y que los hacía sentir bienvenidos en cada esquina, aunque no supieran sus nombres ni su historia. Un día, mientras tomaba plácidamente un café colombiano recién colado en el balcón del hotel, disfrutando de la brisa, Lisa escuchó el sonido de su celular. Revisó y vio que había recibido una notificación por correo electrónico de una amiga en Estados Unidos. Con el asunto urgente en mayúsculas, Lisa. Tu publicación sobre Colombia se está compartiendo rápidamente y volviéndose viral en redes sociales. Intrigada y un poco asustada, hizo clic apresuradamente en el enlace para ver qué estaba pasando. Resultó que la larga y emotiva publicación que había escrito en Facebook días atrás, relatando su cruda experiencia con el sistema de salud estadounidense y su maravilloso tratamiento salvador en Medellín, Colombia, había sido descubierta y citada por un importante medio de comunicación digital extranjero. El artículo había sido publicado con el llamativo titular: Pareja afroamericana sobrevive de milagro huyendo de las deudas y facturas médicas impagables en Estados Unidos y encuentra la salvación y la esperanza en un lugar llamado Colombia. El contenido del artículo, que incluía fragmentos directos de su relato, se estaba compartiendo y retuiteando a una velocidad vertiginosa por todo el mundo. Cientos y luego miles de comentarios comenzaron a inundar la publicación original y los artículos derivados provenían de ciudadanos estadounidenses frustrados, de colombianos orgullosos de su país, y de personas de todo el planeta asombradas por la historia. Un comentario que le llegó al alma decía: soy médico especialista trabajando en un hospital de Estados Unidos y lloré de rabia y tristeza al leer esta historia, porque nosotros, desde adentro, conocemos y sufrimos a diario lo injusto, cruel y roto que está este sistema capitalista de salud. Lo que ustedes vivieron en Colombia es un rayo de luz deslumbrante en un mundo donde, trágicamente, los enfermos son cada vez más valorados únicamente por el dinero que pueden generar. El impacto fue tal que, un par de días después, incluso un famoso, prestigioso y serio medio de comunicación europeo contactó a Lisa para publicar una breve entrevista por correo electrónico. El artículo, que fue muy leído en Europa, se tituló «Cuando la compasión humana y la medicina no tienen fronteras». La dura lección de vida que el sistema de salud de Estados Unidos debería aprender urgentemente de los colombianos. Esa noche en el hotel, Gerald leyó cada uno de los miles de comentarios en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba ocurriendo, antes de girarse hacia su esposa y susurrarle, aún asombrado: Lisa, nosotros solo contamos nuestra pequeña verdad. Solo queríamos agradecer. Pero jamás, ni en nuestros sueños más locos,
esperábamos que nuestra modesta verdad personal se convirtiera en un espejo gigante para todo el mundo, reflejando lo que está tan mal en un lado y tan bien en el otro. Al día siguiente de la explosión mediática, la historia trajo la atención internacional a otro nivel. Un equipo de producción de documentales, compuesto por periodistas de Japón y el Reino Unido que estaban trabajando en una serie sobre sistemas de salud globales, se puso en contacto con ellos. Solicitaban formalmente entrevistas en profundidad y permiso para filmarlos mientras la pareja aún se encontrara recuperándose en Colombia. Lisa, abrumada por la repentina atención mediática, dudó al principio y pensó en negarse para proteger su privacidad. Pero Gerald, sintiendo una nueva responsabilidad, le tomó la mano y dijo con convicción: «Amor, tenemos que hacerlo. Si contar esto frente a una cámara puede ayudar a iluminar el camino para otras personas que en este momento están atrapadas, desesperadas y enfermas como lo estábamos nosotros. Y hacerles saber que todavía existe una esperanza real y accesible en algún hermoso lugar del mundo como Colombia, entonces es nuestro deber moral hablar y contar nuestra historia». El equipo de filmación internacional llegó a Medellín 2 días después y organizó su trabajo de manera muy profesional y respetuosa. Durante varias horas, filmaron a la pareja conversando relajadamente en un hermoso y verde parque de la ciudad, con la imagen imponente de una iglesia de ladrillo tradicional colombiana y las montañas andinas de fondo, creando un contraste visual impactante. Hubo escenas profundamente emotivas donde los directores le pidieron a Gerald, ahora mucho más repuesto, que tomara firmemente la mano de Lisa y caminaran lentamente por un sendero iluminado por el sol, una toma diseñada para simbolizar su renacimiento y un nuevo comienzo juntos. Al final de la jornada de grabación, cuando el presentador británico del documental se sentó frente a ellos y le preguntó a Gerald, mirándolo fijamente a la cámara, qué sería lo que más desearía decirle hoy, como mensaje final, al pueblo y a los profesionales médicos de Colombia. Gerald no lo dudó ni un segundo. Respondió de inmediato, sin pensar, con una voz que transmitía una gratitud absoluta y conmovedora: «A toda Colombia, gracias. Gracias por vernos con el corazón y la empatía de un ser humano. Y no con los ojos calculadores de un negocio. Gracias infinitas por no preguntarnos primero de dónde veníamos o cuánto traíamos en la billetera, sino por interesarse genuinamente en querer saber dónde nos dolía y cómo podían ayudarnos a sanar». 2 meses después de regresar triunfantes y sanos de su odisea médica en Colombia, la vida en la casa de Gerald y Lisa, ubicada en un tranquilo y arbolado barrio de los suburbios de Atlanta, volvió a estar vibrante y llena de luz. La vieja guitarra acústica de Gerald, que había estado acumulando polvo en un rincón de la sala durante años, resonaba de nuevo con fuerza y alegría cada tarde. Gerald había podido volver a tocar su amada música y dar clases privadas, algo que le había sido físicamente imposible durante mucho tiempo debido a la fatiga crónica y la falta de aire causadas por su severa insuficiencia cardíaca. Mientras él tocaba en la sala, Lisa pasaba sus tardes en el estudio, sentada frente a su computadora, editando pacientemente un video documental corto y casero. Había recopilado cientos de fotografías, notas de voz y pequeños videos grabados con su celular durante todo el increíble proceso de tratamiento, recuperación y turismo en Colombia. Su objetivo era publicarlo en su pequeño y hasta entonces inactivo canal personal de YouTube, al cual decidió rebautizar y darle un nuevo propósito bajo el evocador nombre de Latidos desde Colombia. El emotivo video casero, de unos 12 minutos de duración, finalmente se editó y se publicó un domingo por la tarde. Lisa añadió una breve pero contundente descripción en la caja de texto debajo del video: «Decidimos hacer este video porque este maravilloso país sudamericano no solo intervino quirúrgicamente para salvar la vida de mi esposo cuando nuestro propio sistema nos dio la espalda, sino que, a través de su gente, nos enseñó la lección más grande, que la bondad desinteresada y el amor por el prójimo todavía existen y son muy reales en este mundo». La respuesta del público fue un fenómeno que superó cualquier expectativa lógica. En menos de 48 horas desde su publicación, impulsado por el algoritmo y las comparticiones masivas de personas conmovidas, el video acumuló la asombrosa cifra de más de 2 millones de visitas orgánicas y decenas de miles de comentarios de usuarios de todos los continentes.
Los mensajes expresaban una avalancha de emociones variadas y profundas, desde la absoluta conmoción por los abusos del sistema médico en Estados Unidos, pasando por una profunda admiración y respeto hacia los médicos e instituciones colombianas, e incluso cientos de comentarios de personas que confesaban, sin pudor, haber llorado a lágrima viva durante toda la duración de la pequeña película casera. La onda expansiva de su historia no se detuvo en Internet. Unas semanas más tarde, Gerald recibió una inesperada invitación formal por correo electrónico. Una importante organización de salud internacional lo invitaba como orador principal para hablar en una prestigiosa conferencia regional sobre el futuro de la salud y el paciente, pidiéndole que participara como la voz viva, real y directa de un paciente que sobrevivió a un diagnóstico grave gracias a atreverse a buscar un sistema de salud alternativo y humano más allá de sus fronteras. El día de la conferencia, en un gran auditorio en Atlanta, Gerald, vistiendo un traje elegante y luciendo más saludable que en la última década, subió al escenario con calma y seguridad. Ajustó el micrófono, miró a la multitud de médicos, ejecutivos de aseguradoras y legisladores, y antes de comenzar su presentación formal, dijo unas palabras de apertura que dejaron a toda la educada audiencia en un silencio sepulcral, completamente atónita y reflexiva. Damas y caballeros, durante toda mi vida, como ciudadano de la nación más poderosa del mundo, nunca, jamás pensé que para poder seguir viviendo, para no morir en la bancarrota por un corazón enfermo, uno tuviera que subirse a un avión y volar al otro lado del mundo, hacia Sudamérica. Pero aprendí una lección invaluable que quiero compartirles hoy. Cuando estás al borde del abismo y ves a extraños en otro país extendiendo sus manos cálidas para recibirte, curarte y cuidarte sin preguntarte jamás qué color de tarjeta de crédito dorada tienes en el bolsillo o cuál es el límite de tu seguro. En ese preciso momento, sabrás con absoluta certeza que la empatía, la dignidad y el amor humano tienen un poder para sanar muchísimo mejor, más profundo y duradero que cualquier medicamento patentado en este país. Después de concluir su poderoso y crítico discurso, la respuesta fue abrumadora. Decenas de personas del público, incluyendo médicos estadounidenses visiblemente afectados, se acercaron a él en el vestíbulo para darle la mano con fuerza, agradecerle su valentía por exponer las fallas del sistema local y felicitarlo por su recuperación. Lo más impactante fue que algunas personas allí presentes, que enfrentaban diagnósticos similares y estaban aterrorizadas por los costos que se avecinaban, decidieron cambiar radicalmente sus planes de tratamiento ese mismo día e inmediatamente comenzaron a buscar, en sus teléfonos móviles, información de contacto sobre opciones de turismo médico, especialistas y hospitales internacionales específicamente en Colombia. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en la ciudad de la eterna primavera, la repercusión de la historia de los Davis también se sentía con fuerza. El Hospital Internacional en Medellín, aquel que había abierto sus puertas y cuidado con tanta excelencia a Gerald, comenzó a recibir una avalancha sin precedentes de llamadas y correos electrónicos de agradecimiento, consultas y solicitudes de información de cientos de nuevos pacientes prospectivos provenientes de Estados Unidos, Canadá y diversas partes de Europa. Algunas de estas personas, inspiradas por el video de Lisa, viajaron hasta Medellín semanas después no solo buscando una cirugía asequible, sino buscando específicamente experimentar, en carne propia, ese legendario nivel de cuidado humano, compasión y excelencia médica del que tanto había hablado el señor Gerald. Lo que había comenzado como una tragedia personal para una familia de Atlanta se había convertido orgánicamente en un fenómeno inspirador inesperado a nivel global. Un hombre afroamericano común y corriente, un músico y fotógrafo que inicialmente solo huía desesperado de las garras de las facturas médicas impagables de su país, se transformó, a través del poder de su testimonio, en un faro de esperanza y una inspiración viva para miles de personas. Su historia animó a muchos a atreverse a cuestionar y luchar valientemente contra un sistema de salud burocrático que prioriza las ganancias financieras por encima del bienestar, y que a menudo olvida valorar la dignidad básica del ser humano en su momento de mayor fragilidad. Una noche cálida en Atlanta, meses después de la conferencia, Lisa estaba de pie en el umbral de la puerta de su sala, con una taza de té en la mano,
observando en silencio a su esposo. Geral estaba sentado en el sofá, afinando su guitarra, tarareando una melodía alegre y sonriendo con esa paz profunda que solo tienen los que han vencido a la muerte. Era la misma sonrisa radiante, sin sombras, que ella recordaba vívidamente el día lejano en que se casaron. Con el corazón rebosante de gratitud, ella caminó hacia él, se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro y le susurró suavemente: ¿sabes, Geral? Algunas personas en Internet o en las noticias podrían llamarnos de manera despectiva, refugiados médicos, por haber huido de nuestro propio país para buscar salud. Pero, sinceramente, viendo cómo estás hoy, yo siento en el fondo de mi alma que somos las personas más afortunadas del planeta por haber tenido el valor de dar ese paso y haber encontrado la verdadera tierra de la esperanza. Geral dejó la guitarra a un lado. Pasó un brazo protector alrededor de los hombros de su esposa. Asintió lentamente. Besó su frente y respondió con total convicción. Y esa tierra prometida. Esa tierra de esperanza que lo salvó. Tenía un nombre claro e imborrable en sus corazones: Colombia. Al final del día, los Davis aprendieron la lección más hermosa que un viaje puede ofrecer. Aprendieron que a veces, en los momentos más oscuros de la vida humana, no necesitas entender a la perfección el idioma de un país extranjero, ni conocer sus costumbres o su geografía detalladamente, solo necesitas, imperiosamente, tener la apertura para entender y recibir el inmenso corazón que su gente está dispuesta a entregarte sin reservas. Colombia ciertamente no era el lugar donde Lisa y Geral habían nacido, no era la tierra donde habían crecido, construido su casa o pagado sus impuestos. Pero este maravilloso país, con su gente amable, sus montañas verdes y sus médicos brillantes, fue indiscutiblemente el lugar mágico que sanó el corazón físico de Geral y, al mismo tiempo, restauró para siempre la fe de ambos en la humanidad.